sin mayor dilación quisiera ya iniciar este tema. Se llama el amor de Dios hacia su pueblo. Este está basado en el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Como no voy a leer, por supuesto, todo el contenido de Esther, yo voy a hacer un breve resumen de lo que estaba aconteciendo en aquella época y vamos a ver cómo el amor de Dios se extendió hacia su pueblo. Estamos viviendo momentos realmente difíciles, complicados. Cada familia tiene su propia historia acerca de cómo está viviendo estos tiempos. Pero nada más quiero recordarles, somos el pueblo del Señor y el Señor ama a su pueblo. Él está en control de todo y Él sabe lo que está pasando y sabe cómo sacar ventaja de todo esto para el bien de nuestra propia vida, para el bien de su propia iglesia y para el bien de la humanidad. Así que tengamos paz y tengamos confianza. Dios está en control. Antes de comenzar el tema, ya que voy a hablar acerca del pueblo de Dios, tenemos que reflexionar en lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, allí en el capítulo 2, versos del 11 al 19. Él deja muy claro que de los dos pueblos, el pueblo de Israel y los gentiles, Él ha hecho un solo pueblo, y esa es su iglesia. Así que, hermanos, nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento todas esas manifestaciones de amor, de cuidado de parte de Dios hacia su pueblo, tenemos que darnos cuenta que también se extienden a nosotros como su iglesia. También tenemos que aprender algo. El pueblo de Israel muchas veces no supo corresponder al amor de Dios y fue bastante ingrato, fue bastante duro, fue bastante necio al insistir en hacer lo que Dios le había dicho no hacer. El Señor le había marcado una serie de pautas al pueblo de Israel para poder vivir conforme al corazón de Dios y así de esa manera librarse de una serie de problemas. Sin embargo, el corazón del pueblo se alejaba más y más del corazón del Señor. Y eso traía consecuencias, obviamente, y padecimientos y dolor y sufrimiento. Lo que nosotros tenemos que aprender de esto es que como pueblo debemos estar cerca del corazón del Señor, escuchando su palpitar, para que nosotros podamos estar de una medida importante cubiertos por Él, bendecidos por Él, en medio de situaciones tan difíciles y tan complejas como las que estamos viviendo nosotros hoy en día en todas partes del mundo. Así que teniendo eso ya como base, solamente quiero leerles lo que dice Oseas capítulo 11 en la versión Dios habla hoy. Vamos a ver aquí esto de lo que yo estaba hablándoles hace un momento. Cómo el amor de Dios y el cuidado de Dios hacia su pueblo se ha manifestado una y otra vez, pero vamos a ver también cómo el pueblo de Dios no le correspondía como debía corresponderle. Yo voy a hacer la lectura, voy a ir despacio leyendo y luego ya entramos en materia en el libro de Esther. Cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba a él, que era mi hijo. Lo llamé de Egipto, pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas, como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso tendrán que regresar a Egipto y Asiria reinará sobre ellos. La espada caerá sobre sus ciudades y acabará con sus fortalezas, destruyéndolos a causa de los planes que hacen. Mi pueblo persiste en estar alejado de mí. Gritan hacia otro lado, pero nadie los ayuda. ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruí la ciudad de Admá?
¿O hacer contigo lo mismo que hice con Zeboim? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. No actuaré según el ardor de mi ira o de mi enojo. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Miren, hermanos, este es un capítulo hermoso donde vemos que el Señor ama a su pueblo con locura. Él no es hombre, Él no reacciona como los hombres. Él es alguien que cumple su pacto, sus promesas, y Él está siempre atento, aunque nosotros le demos la espalda, aunque nosotros corramos completamente en dirección opuesta a la que Él nos ha marcado. Pero el Señor, en su misericordia, a pesar del padecimiento que nosotros tengamos, pondrá en nuestros corazones la necesidad de volvernos a Él. Y cuando nos volvamos a Él, tenemos que tener la certeza de que sus brazos están abiertos, esperándonos a cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer ya el viaje por el libro de Esther. Así que quisiera decirles que esta historia acontece 500 años antes de Jesucristo, con una comunidad judía que estaba en el exilio. Estaba residiendo en Susa, que era la capital del antiguo imperio persa. Para que nos demos una idea, la dimensión o la extensión territorial de Persia en aquel tiempo era desde la India hasta Etiopía en África. Era inmenso, 127 provincias conformadas cada una de ellas por miles y miles de personas. En esta historia veremos nosotros 4 personajes, 2 de ellos judíos, Mardoqueo y su sobrina, que llegó a ser como una hija, porque él la crió como hija, llamada Esther. Y también vamos a tener a otro personaje que es el rey de Persia, Jerjes, que en hebreo es Asuero. Este rey era un rey alcohólico y pusilánime, era muy indeciso. Pero vamos a ver en la historia qué es lo que aconteció en la vida de este rey. Y tenemos al malvado oficial persa llamado Amán. Este Amán era el que deseaba el mal, no solamente para la vida de Mardoqueo, sino para la vida de todo el pueblo judío. Vamos a ver el desarrollo de esta historia. El rey Asuero hizo una festividad que duró más de 6 meses, imparable, comiendo, bebiendo. Bueno, era un espectáculo aquello. Y cuando terminó la fiesta, él pues como que se quedó con deseos de más y la extendió 7 días más. En esos 7 días más se dedicaron otra vez a la bebida, y él, estando en una condición de ebriedad, estaba borracho, él hizo llamar a su reina, la reina Vasti, era hermosísima, para que se presentara delante de todos sus invitados. Y la reina Vasti pues no quiso obedecer al rey, porque sabía que estaba ebrio y no quería ser parte de esa decisión o capricho que tenía el rey. Así que esto le costó su puesto, su estatus, su condición de reina. Ella fue quitada como reina, y entonces la propuesta de los consejeros del rey es que se escogiera dentro de las 127 provincias a las mujeres más bellas vírgenes, para que entonces el rey pudiera escoger quién iba a ser la próxima reina. Así es que Mardoqueo se entera de esta convocatoria y anima a Esther a participar. Después de un año de preparación de Esther y de todas las candidatas, finalmente el rey Asuero decide hacer reina a Esther. Lo único es que Esther no reveló que ella era proveniente de los judíos. Eso lo mantuvo oculto. Así que el rey no estaba enterado de la procedencia y sus raíces
culturales por parte de Esther. Como veremos ya en los primeros esbozos del amor del Señor, déjenme decirles que Dios prepara personas para que en determinado momento sean de bendición para otros. Y este era el caso de Mardoqueo y el caso de Esther. Ellos no sabían que Dios los estaba preparando para llegar en determinado momento a salvar la vida de miles de personas que eran parte del pueblo amado del Señor. Así que nosotros también tenemos que comenzar a relacionar esto con nuestra propia vida. Nosotros estamos llevando a cabo nuestra vida cotidiana, queremos hacer lo que es correcto, amamos a Dios, servimos a Dios, pero no sabemos lo que está por delante. Y lo que sí te puedo asegurar es que el amor de Dios hacia su pueblo hace y permite que tú y yo, tarde o temprano, seamos de bendición para aquello que viene más adelante, que tú ignoras, así como Esther y Mardoqueo ignoraban. Esa sería mi primer reflexión acerca de lo que estamos nosotros viendo y estudiando. Para continuar con la historia, quiero decirles que Amán era un funcionario del rey. Este era un hombre soberbio y malvado. Un día Amán fue exaltado por el rey Asuero y pidió que todo el mundo se postrase delante de él, a lo cual Mardoqueo no accedió. Mardoqueo también era un funcionario que estaba trabajando en el reino, y cuando este Amán pasó delante de él, pues Mardoqueo no se inclinó, porque él solo se inclinaba delante del Dios viviente. Él no iba a honrar de esa manera tan servil a un hombre cuando sus rodillas estaban apartadas nada más para el Dios viviente. Así que eso enfureció tremendamente a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, entonces Amán descarga su furia en contra de los judíos y se acerca al rey Asuero para proponerle eliminar a los judíos. Y ya me imagino todas las cosas negativas que este Amán habló en contra de los judíos para sembrar en el corazón del rey Asuero el que él pudiera hacer un edicto para que en determinado momento todo el pueblo de Dios, los judíos, fueran eliminados completamente de todo lo que era el reino de Persia. O sea, era un plan malvado, y aquí vemos nosotros también en el área espiritual cómo hay una oposición de parte del enemigo hacia todo aquello que el Señor ama y ama con locura. En este caso, el enemigo estaba descargando su enojo y su furia en contra del pueblo del Señor. Y lo que hizo este Amán fue echar suertes, y a eso se le llama en hebreo Pur. De ahí viene la fiesta del Purim, que vamos a ver más adelante. Y una vez echaron suertes, ocurre que cayó la suerte para el 25 de febrero de nuestro calendario, para que se llevara el juicio para todo el pueblo judío. Así que, queridos hermanos, esto era algo terrible, era una noticia terrible. Sin embargo, Amán se reunió con Asuero para tener un banquete en celebración de este edicto que se había hecho en contra de los judíos. Quisiera leer lo que está escrito en el capítulo 4 de Esther para que nos demos cuenta el impacto que causó en el corazón de Mardoqueo cuando él se entera de que su pueblo, el pueblo de Dios, iba a ser exterminado por la maldad de este Amán. Y vamos a ver cómo Mardoqueo percibe esta noticia, qué es lo que él hace, y también la parte de la reina Esther. Dice así la escritura: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos,
Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenía a los judíos con gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo hicieron saber. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Aquí nos damos cuenta que la reina Ester no sabía absolutamente nada de este decreto. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. O sea que hasta hubo un soborno de parte de este Amán para que el rey hiciera ese edicto. Cuando vemos la lectura dice que el rey no se interesó en esa plata, pero al final la plata llegó a los tesoros de la realeza. Miren hasta dónde llegaba la maldad de este Amán, de pagar una cantidad de dinero con tal de ver exterminado al pueblo del Señor. Dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester lo siguiente: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea que si no intercedes para que el rey detenga esa orden, dice, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro de todas maneras y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, lo que Mardoqueo le estaba diciendo es: mira, si tú no aprovechas el momento, tu posición para interceder para la salvación del pueblo, habrá un respiro y habrá liberación, quién sabe de dónde, pero vendrá de parte de Dios para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina en este reino. Interesante la perspectiva de Mardoqueo. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo lo siguiente: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Queridos hermanos, cada vez que el pueblo de Dios toca fondo,
levanta un clamor a Él, un ruego y una súplica. Lastimosamente, pareciera que hay que llegar a tocar fondo para uno reaccionar y poner su mirada en el Señor. El Dios que salva, el Dios que sostiene, el Dios que libera, el Dios que bendice, el Dios que hace que lo imposible para nosotros sea posible. Así que se levantó un dolor profundo en el corazón de las personas cuando se enteraron de que iban a ser aniquiladas y comenzaron a doblar sus rodillas, a ayunar, a orar y a clamar al Señor para que el Señor fuera su pronto auxilio. Cuando Mardoqueo le hace llegar el mensaje a la reina Esther se entera por primera vez de ese edicto. Y ella le dice: yo no puedo hacer esa labor de intercesión porque es que no me puedo presentar delante del rey simplemente porque quiero presentarme. Hay una ley que dice que nadie puede presentarse delante del rey sin haber sido llamada por el rey. Y si se presenta, le quitan la vida, a menos que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. Así que Mardoqueo le respondió: mira, de esta no te vas a salvar tú ni tu familia, porque eres judía. Y valdría la pena que tú interpretaras que quizás estés allí porque Dios te puso allí para este preciso momento, para hacer una labor de intercesión por el pueblo. Yo se los estoy parafraseando, pero eso es prácticamente lo que le está diciendo. Y de todas maneras, miren la confianza que tenía Mardoqueo en el Señor, en el amor de Dios hacia su pueblo, que dijo: mira, si no eres tú quien va a interceder y va a abrir su boca, déjame decirte que respiro y liberación vendrá para el pueblo judío. No sé cómo ni cuándo, pero esto va a venir, porque él tenía la confianza de que Dios estaba con ellos. Yo creo que es oportuno en este momento compartir con ustedes 3 pensamientos que quisiera que lo tuvieran en su mente y en su corazón. El primero de ellos: el alma tiene que llegar al punto de descubrir que no existe nada en que ella pueda apoyarse, a no ser la profunda bondad y amor de Dios. Esto fue dicho por J.N. Darby. El alma tiene que llegar al punto de descubrir que no existe nada en que ella pueda apoyarse, a no ser la profunda bondad y amor de Dios. El otro pensamiento dice que la distancia entre un problema y su solución es la misma distancia entre tu rodilla y el suelo. Esto lo dijo Leonard Ravenhill. Él con esto nos está diciendo que mientras hay un problema, la solución del problema está tan cerca como la distancia de nuestra rodilla con el suelo. Mientras nosotros oremos, mientras nosotros clamemos, queridos hermanos, Dios va a responder a nuestras oraciones. Algo está pasando en el mundo. Algo está ocurriendo en el mundo que está preparando el corazón de cientos y miles de personas, pero también está preparando el corazón de su iglesia. Y cuando digo está preparando el corazón de su iglesia, está preparando tu corazón y mi corazón. Este es un tiempo para doblar las rodillas y clamar a nuestro buen Dios, quien es el único que puede responder a la salvaguarda de su pueblo y la conservación de aquel remanente que está allí, que va a responder cuando el mensaje del Señor llegue a ellos. Y el otro pensamiento es que Dios está tan cerca de la gente como nosotros lo estemos de ellos. Así que, queridos hermanos, la mejor manera para estar cerca de la gente es orando e intercediendo por la gente. Yo quiero dejarte estos pensamientos. Pues bien, Mardoqueo sabía que Esther había llegado a ese lugar por un propósito divino. No era simplemente una casualidad o para ser parte de ese concurso de belleza, no. Él sabía que Esther tenía un propósito.
¿Sabes tú que tú tienes un propósito? ¿Sabes que el amor de Dios que se manifiesta para la conservación y protección del pueblo también tiene que ver contigo? Tú estás donde estás porque hay un propósito en tu vida. No es una casualidad. Dios sabe lo que está haciendo y te toma en cuenta. Así que hay trascendencia en tu vida. Y es una trascendencia para bendición de muchas personas, de muchas familias y de nuestra propia nación y del mundo entero. También Mardoqueo sabía que de alguna u otra manera Dios se manifestaría y liberaría a su pueblo judío, al pueblo de Israel. Eso es tener confianza. Mis hermanos, lo único que nosotros tenemos es la certeza y la confianza de las promesas de Dios. Ya sabemos que los gobiernos, por más que quieran manifestar seguridad y confianza, es imposible que lo logren. Las cuentas bancarias no son suficientes para que nosotros podamos tener confianza. La estabilidad de un trabajo o de una economía no es suficiente para que nosotros podamos tener confianza. El camino que a nosotros nos queda es ser como Mardoqueo, saber que tarde o temprano el Señor tendrá una respuesta oportuna para el sostenimiento nuestro como pueblo del Señor, como personas, como familias, etc. También quiero decir que Esther, por su parte, se identificó plenamente con su pueblo. Llegó un momento en el cual ella literalmente renunció a su estatus, porque ella sabía de que si se presentaba delante del rey, ella iba a poner en riesgo su vida. Y todo ese estatus, con todo lo que le brindaba, ella lo iba a perder. Pero lo hizo porque se identificó con el pueblo del Señor y con el Señor. Y entendió de que ella tenía que actuar, porque si ella estaba en esa posición, es porque ella tenía que actuar en favor y beneficio de la gente. Cada uno de nosotros estamos en un lugar, ocupamos un lugar en la familia, ocupamos un lugar en la congregación, un lugar en la sociedad, un lugar en la empresa. ¿Por qué ocupamos ese lugar? Tenemos que actuar y parte de nuestra acción es interceder. En este caso nosotros intercedemos delante de Dios, que es el que tiene la capacidad de transformar las circunstancias y transformar los corazones de las personas. Así que yo te animo a ocupar tu lugar. Identifícate con el pueblo del Señor, identifícate con el mundo espiritual donde el Señor gobierna y reina e intercede a favor de la liberación de cientos y miles de personas que en este tiempo lo necesitan tanto. Fíjate que estaba tan convencida Esther que convocó a la oración, convocó al ayuno para que tuviese fuerza, efecto y poder esa intercesión que ella iba a realizar delante del rey. Bueno, para seguir adelante con la historia, la reina estratégicamente planifica de que va a dar un banquete y que ese banquete lo va a ofrecer al rey y también lo va a ofrecer a Amán. Recordemos que Amán era básicamente el número 2 en el reino, era muy importante. Lo que no les dije es de que finalmente Esther se presenta delante del rey y el rey le perdona la vida y le extiende el cetro de oro. Así que ella planifica hacer un primer banquete. En ese primer banquete ella les iba a compartir que al siguiente día, en el segundo banquete, ella les iba a hacer una solicitud importante. Así fue que me imagino que Amán se sentiría muy honrado, muy honrado de haber asistido a ese primer banquete. El tema es de que en ese primer banquete se emborrachó y cuando sale allí a la calle se encuentra Mardoqueo. Y vienen todos esos recuerdos, ¿no?, de que Mardoqueo no se quiso postrar delante de él y su enojo y su furia le llevó a dar la orden de que hicieran una horca enorme para que al siguiente día Mardoqueo fuese colgado allí. Estaba furioso. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento? Miren cómo Dios ama a su pueblo, que mientras este Amán estaba
pues elucubrando y estaba haciendo todo esto para destruir la vida de Mardoqueo en esa horca, el rey, por su parte, no podía conciliar el sueño, no podía dormir. Entonces hizo llamar a los lectores para que leyeran las crónicas de los sucesos que habían acontecido en el reino. Algo que es interesante es de que varios años antes, Mardoqueo escuchó una conversación entre dos guardias reales que estaban planificando hacer un complot en contra del rey y quitarle la vida. Entonces Mardoqueo se lo dijo a Ester y Ester se lo comunicó al rey. Y el rey Asuero estuvo muy agradado porque Mardoqueo le salvó la vida. Y eso apareció en las crónicas. Pero al paso del tiempo, el rey se olvidó de ese evento. Entonces, como no podía conciliar el sueño, le comenzaron a leer las crónicas reales y fue cuando se leyó una vez más, que no es casualidad, que Mardoqueo descubrió este complot y le salvó la vida al rey. Entonces vino a la memoria el nombre de Mardoqueo. Así que a la mañana siguiente, por un lado, Amán se acerca al rey para pedirle que entregue a Mardoqueo a la horca. Y también el rey Asuero traía en su mente a Mardoqueo, que había sido alguien que en su momento no había recibido la honra por lo que había hecho, salvarle la vida. Entonces, cuando se encuentran, en este caso, el mal con el bien, lo que hace el rey Asuero es decirle a Amán: ¿sabes? Quiero que tú y todos honren a Mardoqueo, porque éste salvó mi vida. Imagínate lo que pudo haber sentido en ese momento Amán. Así que en un caballo real, Amán tuvo que guiar por todo el pueblo a Mardoqueo, diciendo que honraran a Mardoqueo. Mira cómo tuvo un giro esta situación, porque horas antes ahí estaba Mardoqueo sabiendo que estaban construyendo una horca para él, que su pueblo iba a ser destruido. Eran momentos de malas noticias, momentos de oscuridad para su mente, para su corazón, para su alma. Sin embargo, Dios, que está en control de todo y que ama a su pueblo, de pronto permite que el rey no pueda conciliar el sueño y permite que la parte que lean de las crónicas es donde aparece el nombre de Mardoqueo y el recuerdo de que el rey no le dio las gracias a Mardoqueo en aquel momento y ahora lo iba a honrar. Así que, hermanos, todo esto está bajo el control del Señor. Así que al día siguiente ocurrió esto. Luego, pues ya viene el día del segundo banquete. Se presenta Amán y se presenta el rey en ese banquete. En ese banquete la reina Ester le muestra y le revela al rey Asuero, diciéndole: mira, yo soy judía y este Amán te ha llevado a hacer un decreto para que yo muera y muera Mardoqueo, el que te salvó la vida, y mueran todos los judíos. Este es un malvado. Y como estaba borracho el rey, pues su furia le llevó a decir que en esa horca que había preparado Amán para Mardoqueo, el mismo Amán debía de morir. Ese fue el juicio de parte de Dios hacia este que estaba planificando destruir el pueblo amado del Señor. Hermanos, ahí no termina la historia, porque un decreto no podía ser derogado. Así que otra vez quedaba en manos de Mardoqueo y de Ester el futuro del pueblo del Señor. Así que hicieron otro decreto que anunciaba que el día precisamente, que sería el 25 de febrero, el Pur, que se jugaron las suertes, ese día todos los judíos podían defenderse de todos aquellos que quisieran hacerles mal. Al final, hermanos, quienes prevalecieron,
quienes mantuvieron su vida y quienes hicieron motivo de celebración. Esto fue el pueblo judío, porque, hermanos, ellos se mantuvieron vivos, ellos estuvieron protegidos por el Señor, y por eso se celebra esa fiesta para Israel, el Yom Kippur, que es tan importante para ellos, porque es un reconocimiento de que Dios en su amor les guardó y les protegió. ¿Qué fue lo que hizo el rey Asuero? Pues elevar a Mardoqueo a la posesión que tenía Amán. Hermanos, así termina esta historia. Pero la historia del amor del Señor hacia su pueblo no ha terminado. Tú y yo somos parte del pueblo que el Señor ama con profunda locura. Y lo digo así, locura, porque su amor es entrañable hacia nosotros. Es un amor cálido, es un amor cercano, es un amor que nos cuida, nos protege. Es un amor que nos guía en medio, hermanos, de las circunstancias adversas que estamos viviendo. Tengamos paz, tengamos confianza. Dios es bueno. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias porque tu amor hacia nosotros es indescriptible. Gracias por cuidarnos. Gracias por no permitir que el mal, Señor, nos toque. Hoy, Señor, queremos tomar esa posición de ser intercesores. Intercesores, Señor, por la preservación de la vida de cientos y miles de personas, Señor, que tú, Señor, sé que estás preparando para que vengan a ser parte de tu pueblo también. Te ruego, Señor, que venga a nosotros la confianza que tuvo Mardoqueo. Que venga a nosotros, Señor, la valentía que tuvo la reina Esther para poder, en medio de las circunstancias, asumir el papel que le correspondía asumir, Señor, y ser una intercesora en tiempos difíciles, Padre. Gracias, Dios, porque aun cuando nosotros no sabemos lo que está ocurriendo, somos parte de la solución. Gracias porque hemos nacido para ser de bendición para otros. Señor, sellamos esta charla con esta oración pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros, y todos decimos amén y amén. Un abrazo, familia. Les amo. Hasta pronto.